Gracias, Maharaj, por su tiempo tan preciado, lo agradecemos mucho. Quisiéramos partir esta entrevista sabiendo cómo usted se puso en contacto por primera vez con la conciencia de Krishna. Año 71, bueno, siglo pasado, milenio pasado, hace ya más de 50 años. Yo estuve en el servicio militar obligado en Alemania en esa época. Tenía 20 años y los fines de semana solíamos ir a Hamburgo para pasarlo bien, ¿no? Y ahí me encontré con los devotos en la calle y me dieron una invitación a ver a su templo y de la filosofía de Bhakti Yoga. Yo había leído algo antes de Ramakrishna, algo de la India. Y así fue, los principios. ¿Qué fue lo que a usted le llamó particularmente la atención y captó su interés en esa etapa? Porque ya, o sea, eso es de antes. Siendo un poco eso era la era hippie, los años 60. Antes, o sea, el servicio militar empezó en los 70, a principios de los 70, y en el 71 me encontré con los devotos. Entonces, antes tenía interés en las cosas orientales, psicología, filosofía, y había leído varios libros sobre Siddhartha de Hermann Hesse, y eso, Ramakrishna de Vivekananda, unas cosas sobre Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, o sea, algo sabía, pero no mucho. Entonces, cuando ellos también presentaron algo de Bhakti Yoga, digo, es muy interesante, y a ver, ¿de qué va? Y así fue. Y luego ya cuando tenía por primera vez un libro, una traducción de una escritura, la Ishopanishad, una de las Upanishads, ¿no? Eso sí porque tenía sánscrito, o sea, muy auténtico, no solamente algún escrito de alguien, sino una traducción de una escritura antigua. Y ahí leyendo la traducción y ya me convenció en cierto modo que aquí hay algo que vale la pena estudiar un poco más profundamente. Porque antes había, o sea, como era hippie con el LSD, las experiencias, finalmente la mayoría de nosotros, y hoy día todavía, llegamos a la conclusión que sí hay algo, pero es como una energía que hay en el universo y tal. O sea, impersonalismo. No muy filosóficamente como Shankaracharya, que los Advaitavadis en la India, pero sí la idea más o menos era esa. Y Ishopanishad en concreto, el subtítulo es el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Y eso es ya algo como que una suprema personalidad, ¿eso qué es? Y ahí era como, ¿no?, el punto clave de ir de un concepto completamente impersonal, solamente energético, a algo concreto como una persona suprema. Y eso es la gran diferencia, ¿no?, entre la conciencia de Krishna, no solamente del Supremo o algo así, algo vago, algo muy concreto y yo creo que con mucha razón, razonable, ¿no? Y lo que me convenció, creo que es importante, Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, que tradujo esos libros y los comentó, en el primer verso dijo, o sea, el primer verso dice que la verdad absoluta es completa, es perfecta, y todo lo que viene de allí también es perfecto y completo. Y lo primero que Prabhupada explica en el significado es que la verdad absoluta tiene que ser tanto impersonal como también personal. Si fuera menos, no sería completo. Y creo que es muy lógico. Solamente decir, bueno, no, persona no puede ser, como algunos dicen, ¿no?, que está más allá de las palabras, más allá de los conceptos, es algo que no se puede definir. No, ¿por qué?
Sí, sí, personal también, pero también tiene que ser personal, las dos cosas. Yo creo que eso era el punto del gran cambio interior. Y ahí a ver qué es, qué significa eso, persona. No es una persona como nosotros, bueno, sí y no. No es una persona limitada, pero simultáneamente es una persona. Esto es todo muy, a ver, ¿cómo se explica eso? Sí. Sí. ¿Cómo fue el contacto que usted tuvo personalmente con su maestro espiritual, que había conocido primero a través de los libros? Sí, primero es, o sea, normalmente uno empieza a escuchar acerca de algo y luego ya uno, si es posible, tiene un contacto directo. Y a veces ni siquiera eso es posible, ¿no? Como, qué sé yo, si alguien lee un libro de un poeta de hace siglos atrás, también hay una conexión porque uno absorbe los pensamientos, ¿no? Los conceptos, pero no puede entrevistarse o hablar con esa persona en un sentido. Entonces, en ese caso sí, tuvimos la suerte que Srila Prabhupada estuvo ahí todavía. Era, como digo, el año 71, en el 72 fuimos a París. Él visitó en verano del 72 el templo de París. Nosotros fuimos para ahí para verle. Y era el primer encuentro. De ahí a Ámsterdam y luego también a Suecia, en la India, vino a Alemania ahora en el 74, que son 50 años justo en junio, se va a cumplir esa fecha, una fecha importante también. Y ahí estuvo más de 10 días, una semana, estuvimos con él. Caminatas cada mañana, una charla sobre filosofía, entrevista personal también, recibió a profesores de la Universidad de Frankfurt, un yogi y otras personas, y era muy interesante. Y grabamos el Krishna Meditation, un álbum de canciones Vaishnavas. Él tocaba el armonio, era muy experto en eso, y cantaba, y es una de las grabaciones creo que mejores que tenemos en toda la historia de ISKCON. Wow, no sabía eso. Sí, sí, sí. Y comparado con hoy, yo siempre menciono esto porque me llamó la atención, porque yo grabo también, tengo experiencia con estudio y todo eso. Las facilidades que tuvimos eran muy básicas, ni siquiera como el estudio en Los Ángeles, que también ahí grabó. Ahí tenían, ¿no?, micrófonos así, muy todo profesional, con mesa de mezcla. Nosotros tuvimos unos Sennheiser que sí son buenos en esa época, bueno, todavía son buenos. Y solamente un Studer, una grabadora suiza, que sí, de buena calidad, pero sin mesa de mezcla, ni multipista, ni nada. O sea, es como antes, ¿no? Un grupo viene, se pone y lo graba todo en directo. No multipista con otro take, y no, eso no está bien, hazlo otra vez. Con él nada, eso es una vez y ya está. Si sale bien o mal, lo que hay. Y todo salió bien. Y yo toqué los cartas. Y luego sí pusimos, era posible, una tambura encima, pero no un multipista. O sea, estuve en esa época, tenía esa facilidad, se podía grabar algo, no sé cómo, pero bueno, eso es la historia. No. Sí, hay fotos de eso, eso sí, tenemos fotos. Era una pequeña habitación, un poco ¿no?, para el sonido, pero nada profesional, ni mucho menos. Y como él estaba ahí después de cada canción, se sentó para escucharlo así con los ojos cerrados. También hay foto, bueno, la foto pusimos en la portada del álbum, todavía eran vinilos. Por eso lo llamamos Krishna Meditation, ¿no? Meditando así en Krishna. Muy bien. Ya, hace 50 años, justo. Y todavía estamos grabando. Ahora ya o sea, todo digital, con ilimitada cantidad de pistas o sea, otra historia. Pero en realidad lo que cuenta es la energía espiritual que sale. Todo lo demás es relativo. No tuvimos tanta tecnología en esa época, pero el resultado es insuperable.
Sí, bueno, está ocurriendo mucho hoy en día, que de hecho hay gente que está bajando, Sí, sacando vinilos otra vez, sacándolos a... Ya, porque tiene algo especial. La nostalgia de los 70. Sí, sí. Yo preguntar, hoy en día, debido a los reportajes que a veces hay en televisión, se genera mucho interés, hay más interés en conciencia de Krishna. ¿Cómo usted podría definir la conciencia de Krishna en pocas palabras para una persona que no tiene mucha idea o ha escuchado un resumen que la persona pueda entender? Ok, no me queda. No, eso, sí, Srila Prabhupada al principio hizo eso. Dio una explicación breve. También en Nueva York grabaron un disco. Luego lo llamaron el Happening Album. Y ahí incluso creo que está en el disco que da un mensaje por audio, o sea, ¿no? Habla, no es todo solamente música. Y da bueno, luego si se ve escrito es un párrafo donde explica qué es conciencia de Krishna. Y lo primero, si me recuerdo bien, es simplemente que es la conciencia original de la entidad viviente, que también es una palabra que no es muy común, que es una entidad viviente. Pues es eso, una entidad viviente. ¿No? Algo vivo, un ser vivo. Y eso quiere decir no solamente de los humanos. Cualquier ser vivo es una, bueno, alma espiritual o jiva, como se dice en sánscrito, la fuerza vital, y tiene conciencia. A veces casi no se nota, como en un árbol, por ejemplo, una planta, ¿no? Aquí hay varias plantas, pues no se mueven. Bueno, crecen lentamente, pero así como un animal o un pájaro o lo que sea. Un humano, no, o sea, sí, eso tiene conciencia. Especialmente si se hace algo, no protestan o se defienden, una planta no se va a defender. Podemos cortar las hojas o incluso no completamente un árbol podemos cortar, no va a protestar. Pero hay conciencia, solamente está muy cubierta. Entonces también esa entidad viviente, que puede estar en forma de un árbol o un animal o lo que sea, un pez, original, tiene una conciencia original. Porque el cuerpo cambia, pero la entidad viviente dentro no cambia. Eso es una cosa que es muy importante de saber. Y por lo tanto la conciencia de Krishna es la conciencia original, porque todas las entidades vivientes vienen de la entidad viviente suprema. Ahí vamos otra vez a ese verso, ¿no? Que dice que todo viene de ahí y en sí es completo. Incluso un cuerpo, ¿no? En sí es una máquina que la gente, incluso los científicos médicos, algunas cosas no sabemos cómo funciona, pero funciona. O sea, es una máquina completa. Entonces, viene de una fuente, y eso es Krishna. Y la conciencia de Krishna es la conciencia original, somos conscientes de nuestra fuente, y tenemos una relación. Y eso todo es un conocimiento amplio, por eso hay tantos libros que hay que estudiar, y no podemos explicar todo en unos minutos. Si alguien tiene interés, mejor que, bueno, contacte con los que propagan o practican conciencia de Krishna y van a explicar en más detalle de qué va. Perfecto. Me acordé ahora sobre la importancia de la lectura de libros que te menciona. Ahí está el conocimiento, si no, ¿cómo sabemos? ¿No? Por lo general, si preguntas a alguien quién eres, ¿qué va a responder? Soy chileno. ¿Pero qué es ese chileno? Es un cuerpo y mañana puede ser chino. Bueno, eso la gente tampoco lo entiende, ¿no? Que uno puede cambiar de un cuerpo a otro. Pero en realidad el cuerpo es en una situación determinada, pero según las escrituras, el conocimiento védico, los cuerpos cambian, pero el alma dentro, que es esa entidad viviente, no cambia. Simplemente va de uno a otro. Y puede incluso estar en una planta, luego puede ser humano, un humano puede volverse a ser una planta. Es otro tema también, no muy amplio. Pero entonces, ¿de dónde se sabe? Pues de las escrituras sagradas, los Vedas. Veda, la palabra en sí significa conocimiento. Si no, simplemente está imaginándonos, ¿no? Especulando como los filósofos. Puede ser así, o quizás es así, no sé.
perfecto, queda muy, muy claro. Yo estaba solo recordando en relación también de los libros y la conexión personal que se genera, que Bhakti Vinga Govinda Swami una vez estaba haciendo un trámite en India y el trámite iba a durar una semana. Y un chico le dice, ¿qué quiere hacer? No, tengo que hacer esto. Ok, acompáñame. Y hace todo el trámite en una hora. Ya. Y me queda muy agradecido y dice, ¿por qué usted me ayudó? Dice, lo que pasa es que yo leí un libro que me cambió la vida. Se llama Bhagavad Gita As It Is, tal como es. Sí. ¿Usted cree que yo pueda hablar con él o escuchar una clase? Y él le dijo, bueno, era el año 96, él dejó este mundo hace 20 años. Y él indicó así, como que se tuvo que sentar, como que se puso a llorar, solo por escuchar que él ya no estaba físicamente. Sí, pero luego es eso, Srila Prabhupada explica ese tema también al final de una de sus obras, Chaitanya Charitamrita, porque como me ha preguntado, ¿no? La relación, cómo se encontró y tal, él dice, su maestro espiritual en total lo conoció en el año 1922, hasta el 36, son 14 años que estuve, ¿no? En nuestro caso, 72 hasta el 77, no son muchos años, son prácticamente 5 años. Y él dice que yo he tenido una relación así de hablar de cara a cara, quizás 10 veces, como mucho 15, en total. Pero una sola vez es suficiente para cambiar la vida. Y en esa explicación dice, esto es la relación que se llama vapu, que es corporal, física, que es pasajera, no va a durar para mucho tiempo. Pero luego está la otra relación, que es la palabra, como leer o escuchar, que es vani, que es prácticamente no tiene límite, o sea, no hay frontera, no hay límite. Personas en 200 años, en 1000 años pueden todavía tener una relación de esa manera con el maestro espiritual, el acharya o el sadhu, el guru, porque no hay esa limitación de estar físicamente presente. A veces incluso la presencia física, ¿qué significa? ¿No? Si no se habla y se escucha, pues no significa nada. Es como un mosquito por estar sentado ya muy cerca, pero ¿qué provecho tiene? Ninguno. Otra persona por estar muy lejos y escucha y sí, cambia la vida. El mosquito no le cambia la vida. Buen ejemplo. No, sí, es así. Hay una preocupación generalizada hoy en día con las guerras que se están dando en Europa, hoy en día, particularmente en Ucrania y el Medio Oriente otra vez, pero ya a una escala más grande. Y, por ejemplo, Chile es el país que tiene la menos tasa de criminalidad en Latinoamérica. Sin embargo, está aumentando ahora por diferentes. Y por supuesto que hay explicaciones sociológicas o migración y diferentes cosas. Sin embargo, debido a que estamos conversando con usted, nos gustaría saber, bajo su perspectiva, ¿por qué? Porque la gente tiene un temor, entonces se conecta muy bien con, no quiero esto. Porque tenemos una escalada de violencia que está aumentando en el mundo. Es el ejemplo que se da, y está en el Srimad Bhagavatam, primer canto, son los bambúes secos. En la India, por lo menos, aquí quizás no tenemos tanto bambú seco. Pero es la ley de la física, cuando están muy secos y el viento los roza suficientemente, y también se puede hacer con madera, ¿no? Que haya chispa y luego fuego. Lo que les explica es simplemente por el roce de los bambúes, de repente hay fuego en el bosque. Y nadie lo quiere. Nadie quiere un fuego en el bosque, pero aparece. Entonces se compara con el, ¿cómo se dice?, el intercambio social, el trato social entre las personas. Uno quiere o no, hay roce, de alguna manera. Ya menos o más, o muy violento, o simplemente, ¿no?, unas palabras, o los puños, o la pistola. Son diferentes grados de lo mismo.
Y especialmente hoy día, pues hoy día significa para nosotros ya no solamente hoy día, estamos en el 2024 o desde el 2000 o qué sé yo, los últimos 20 años lo que la gente piensa, ¿no? Que aumentaron mucho y antes era mejor. No, nosotros vemos, ¿no? una visión muy amplia, se llama Kali Yuga. Son eras. Y esto empezó hace 5.000 años y va todavía unos 427.000 años más. Y va de mal a peor. Entonces, para nosotros, por lo menos desde este punto de vista, no es nada extraño. Es como inevitable, porque Kali Yuga, o sea, es la era de la riña, de la discordia, del conflicto. Y está en todos los niveles, o sea, estamos hablando de guerras. Sí, esto ya es como el nivel máximo. Antes es entre quizás comunidades, entre grupos, y entre familias y dentro de la familia. ¿No? ¿Cuántas personas tienen experiencia? No solamente de malentendidos, sino de realmente conflictos dentro de una familia. Y hay muchas películas y culebrones y cosas sobre, justo como Dynasty, ¿no? Dinastía era muy famosa, porque es una familia y eso a lo mejor se cuenta por unos cuantos años y ¿cómo se dice? Las tradiciones y política para ganar algo y tener poder. Y lo clásico creo que es el King Lear, ¿no? De Shakespeare, que ahí tiene 3 hijas, creo. Bueno, yo no lo he leído, pero he escuchado. Y también era la cuestión King o Succession, que es una de las series famosas. Y ahí, ¿quién va a ser el sucesor? ¿Quién va a tener el poder? Y el control, y el dinero. Y siempre va sobre esto. Y esto no tiene, es una mala noticia, pero no tiene realmente solución. O sea, tiene solución, pero eso ya es otra, ¿no? O sea, dentro del ámbito material, estas cosas van y vienen, son como las olas. A veces es un poco mejor, es como también la bolsa o la economía, ¿no? Ahora es el auge, va mejor, va arriba, pero de repente baja, ¿no? La inflación sube, luego baja. Esto es, el mundo material es así. O sea, hay que entenderlo, como digo, de una visión más amplia, no solamente de nuestra vida corta ahora, sino si miramos atrás, guerras, siempre había guerras. Y peores que lo que vemos ahora. O sea, había una guerra de 30 años, o de 100 años, de 100-jährige Krieg en alemán. Imagínate, 100 años de guerra. Como toda una vida, uno nace y muere dentro de una guerra. Luego tenemos la primera, por supuesto, era muy lo que se dice, porque tampoco tenemos tanta imagen. Bueno, imagen sí, pero no es como ahora tenemos como, ¿no? Están los periodistas allí mismo y cada día hay vídeos y antes había algunas imágenes, pero la Primera Guerra Mundial era muy violenta y o sea, mucho sufrimiento. Y la segunda, que hablar de la segunda. Y podemos decir, bueno, ahora está la tercera ya desde hace muchos años, pero no se llama así, porque no es como tan, ¿no? Que las grandes potencias están directamente, pero indirectamente. Cada uno está detrás, es así ahora. Cada uno está detrás y tiene sus intereses. Y eso es, como digo, inevitable. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de Krishna. ¿Y qué tiene que ver la conciencia de Krishna? Pues, ¿cuál es el concepto de cada uno? Eso es mío o nuestro. Y vosotros estás imponiéndote o te metes en mi terreno. ¿Verdad? ¿No es así? Tanto en palestinos y israelíes o los de Ucrania o de Rusia. Rusia piensa, Ucrania nunca ha sido un país independiente, no existía, eran parte nuestra. Y los otros dicen, los palestinos especialmente, esto es nuestra tierra. ¿No? Si miramos la historia, esto ya no es ahora, esto se va hace
1000 años antes de Cristo. Si vemos un poco para ver la idea, ¿no? Existía un reino judío. A lo mejor la gente ni lo sabe, porque no es muy conocido. Y luego los babilonios los conquistaron. Y no había llama, o sea, es como no se extingue prácticamente en un estado, un reino, porque el que conquista pues lo absorbe, y ellos perdieron prácticamente su tierra donde estaban viviendo. Y luego vinieron los romanos, en el tiempo de Jesucristo, Judea, ¿no? Donde vivían los judíos, era romano. No era tampoco, ellos no tenían autonomía, podían vivir ahí, pero no era su estado. Y luego está la época, así vamos, sobre la historia, ¿no? Luego los turcos, el reino otomano, también por 500 años estaba controlando esa, y prácticamente estaba, o sea, los judíos no tenían un estado, ¿dónde están? Estaban por todas partes, Europa, norte de África, por ahí al oeste próximo, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas decidieron prácticamente, los pobrecitos necesitan un Estado. Los judíos, ¡ay, qué bien! ¿No? Finalmente, también estaba el sionismo ya del siglo XIX, necesitamos un Estado, pero ya estaban allí viviendo los árabes. Y ahí viene el conflicto, que no es nuevo y no creo que tiene solución. Bueno, es una opinión personal. Solución así, muy difícil, porque hay mucho bagaje del pasado, que esto es nuestro, no, eso es, nosotros hemos vivido mil años antes de Cristo, era nuestro, pero luego, en fin, ¿cómo se va a resolver? Sí, 2 estados. Y esa propuesta no está poco nueva, ¿no? Hace más de 50 años también luego había los que estaban tratando de resolverlo, pero hoy día estamos otra vez con un conflicto caliente, ya no es solamente la Guerra Fría. Y solución, pues la solución es conciencia de Krishna en el sentido de la tierra no es ni tuya ni mía, es de alguien que lo ha creado, ¿no? Nosotros vivimos ahí un tiempo y nos vamos. Como se dice, ¿no? Uno viene desnudo al mundo y se va desnudo. No nos pertenece nada. ¿Qué decir de tierra? Ni el cuerpo nos pertenece. Lo tenemos porque se nos da y al final tenemos que dejarlo. No podemos llevarnos nada. Y lo que se acumuló durante la vida, que algunos son millonarios o billonarios, sí se lamentan porque ahora me voy y esto ahora va a estos herederos sinvergüenzas que lo van a malgastar. Y no se puede llevar ni un céntimo. O sea, la tierra no es como, se puede decir, es de nadie, en realidad es de Dios. Y Él da a cada uno una cuota para vivir. Muy bien, aquí tienes tu tierra, pero no te impongas en la tierra que tiene el otro. Eso sería la única solución. Se reconoce que hay un propietario supremo y cada uno de nosotros tiene una pequeña cuota para vivir, no más. No es como expandir para tener más y más y más, esa codicia que también lleva a muchos conflictos, porque uno quiere más de lo que le corresponde. Delincuencia también es eso. Yo no tengo, tú tienes, pues dámelo. Si no me lo das por las buenas, pues dámelo por las malas. Atraco. No es fácil, esas cosas. Se intenta solucionar, pero el Kali Yuga es esa dinámica, esa energía detrás, que el conflicto está como preprogramado. Como digo, a nivel personal incluso, ya estamos hablando de familia, que sí, ¿no? Luego divorcio, pero incluso a nivel interno, mucha gente tiene un conflicto constante interno. Y es como soluciona. Y la familia, el grupo, bandos, en la sociedad, diferentes grupos, unió los partidos, ¿no? Extremos, derecha, extrema izquierda, que no hay manera de conciliar. Usted está diciendo que el problema radica en este concepto tan arraigado
de este soy yo y esto es mío. Eso es mío, exacto. Yo soy ruso o ucranio o israelí y yo soy palestino y esto es mío. Y tú no tienes ningún derecho. ¿Y por qué no? No. A ver, ¿quién es el más fuerte? Se impone. La ley del más fuerte o más listo. Casi lo mismo. No, pero es eso, claro, la conciencia es completamente, como se dice, absorta en un concepto material, corporal, del cuerpo y de las cosas que pertenecen al cuerpo. Y todo eso no tiene nada que ver con, volvemos a la entidad viviente, ¿no? La jiva cambia los cuerpos y cambia la situación. Hoy soy un rey con un imperio y, ¿no? Con un, pues, qué sé, un corte ahí con tanto ministro, y si soy, no sé, depende de dónde tengo un harem, o si no, amigas. Y mañana quizás, pues ahí camino en el mismo reino como un conejo. Un pajarito. No puedo todavía disfrutar del palacio, ¿no? Porque no me capturan. Voy ahí, a ver, mira mi trono. La gente no entiende eso, o sea, a menos que uno acepta, ¿no? La transmigración del alma. Eso suena todo muy raro. Hay una idea también moderna, no moderna en realidad, pero que se está haciendo muy fuerte en los tiempos modernos, que es el ateísmo y específicamente el nihilismo, de que nada tiene realmente significado. Nada nuevo. Y se contrapone mucho con las ideas que te está planteando. Sí, claro. ¿Hay algún argumento que a usted le haya parecido interesante de analizar y de contraargumentar que propone el ateísmo? No, estas son... O sea, bueno, hay diferentes tipos de ateísmo, ¿no? O sea, si me hablas del nihilismo, estamos muy cerca del budismo, nirvana, o nada, shunyavadi, lo que es la palabra sánscrita. En un sentido se puede decir es como una filosofía de frustración, ¿no? Como, o sea, se reconoce, eso es un paso que sí está bien, se reconoce que este mundo es un mundo de sufrimiento, samsara, incluso aceptan eso, ¿no? Que hay un ciclo de nacimientos y muertes. Pero la comparación que se da es cuando uno está enfermo y le duele todo, en cualquier momento uno se mueve un poco y ya duele mucho. Entonces la solución que se encuentra es que me quedo quieto. Ni me muevo, no nada, ni nada. En ese estado no siento dolor. Y el nihilismo, budismo es un poco así. Es como no pensar en nada, no hacer nada. O sea, al final desmantelar tanto el cuerpo burdo como el sutil y se queda en nada. Si no hay nada, no hay dolor, no hay sufrimiento. Y esa es la solución. Es una solución negativa porque simplemente quedarse así, quieto, sin hacer nada, ¿cuánto tiempo se puede hacer? El problema, somos entidades vivientes y esto no se puede aniquilar, ¿no? El alma, eso es Bhagavad Gita, la primera lección, es eterna, y aunque uno quisiera, como a veces, yo no quisiera existir, ¿no? O sea, cuando uno se suicida, normalmente un poco detrás está esa idea, mi vida es tan pésima, tan dolorosa, yo no quiero vivir más. No sabe. Uno se mata, ¿vale? Pero no, el alma no se mata y sigue viviendo. Ahora a ver, como otro cuerpo. No en este vale, que no te gusta. A ver si te gusta. A lo mejor te gusta menos. O sea, esa idea de no existir. Es como, no sé si la gente lo sabe, Sartre o Camus, ¿no? Estos son existencialistas, o sea, filosofía existencialismo. Una cosa que él dijo es, yo no quería venir aquí a este mundo, me siento como tirado a este mundo, porque no es muy agradable, donde estoy no lo he elegido, es verdad, claro que no lo he elegido, porque el karma se impone, ¿no? Pero tampoco se puede hacer, o sea, como Camus, suicidándose, no es la solución. O sea, la solución es volverse sano. Entonces ya el movimiento no duele, y uno puede disfrutar en la vida. Entonces la idea es, en vez de en lo negativo, nihilismo, que no hay nada,
No, lo positivo, lo espiritual. Vida espiritual, mundo espiritual, cuerpo espiritual, todo espiritual, que ahí no hay ni nacimiento, ni muerte, ni enfermedad, ni vejez, ni nada de esos sufrimientos que estamos experimentando prácticamente cada día. Si no es la mente, es el cuerpo que me duele algo, o el vecino que me hace la vida imposible, o eso, ¿no? Una guerra, delincuencia, tantos problemas que hay. Pero en el mundo material esto no tiene una solución definitiva como nos quisiéramos tener el paraíso en la tierra sin Dios. Pues no va a ser posible. Ahora, el argumento ateo también es muy interesante. O sea, ya no estamos hablando ahora del nihilismo, budismo, sino de los que están en contra del concepto de un Dios, como cristiano, judío, islam, eso, la persona, ¿no? Suprema, que supuestamente, según lo que dicen esas tradiciones religiosas, es omnisciente, omnipotente y omnibueno, omnibenevolente. Y eso, según el argumento, ese argumento y ese concepto es tan viejo como la gente tiene pensamientos, o sea, es una cuestión filosófica eterna prácticamente, es la cuestión del mal. ¿Por qué existe el mal? Que sufrimiento es mal, ¿no? O sea, todo lo que es sufrimiento es mal, o el mal en sí. Si ese Dios tiene esas cualidades de ser muy bueno, omnisciente y todopoderoso, si es omnisciente, sabe que hay mal. Entonces, incluso dónde está o dónde se va a producir. Si es omnipotente, podría pararlo. Y como es omnibenevolente, tendrá el deseo de hacerlo. Y como eso no ocurre, el mal sigue existiendo, pues Dios no puede existir. Esa simple lógica. Ahora, ¿cuál es el argumento en contra? Hay varios. El más que también coincide con el concepto espiritual Bhagavad Gita, o sea, de las escrituras védicas, es el concepto del libre albedrío que se puede usar o mal usar. Y el concepto que Dios no interfiere, no es que no interviene, puede intervenir y también interviene, pero no interfiere. Y eso sí, el contraargumento es porque, por ejemplo, si esta vida en este mundo, tal como está, es lleno de sufrimiento, ¿por qué Dios no ha hecho la entidad viviente de otra manera? De tal manera que, por ejemplo, no cae en la ilusión y que no tiene que soportar esos tipos de sufrimiento. Eso quiere decir que, pues, no tenemos independencia. Estamos programados, bien programados de tal manera que estas cosas no pueden ocurrir. Y esto va en contra del concepto, pues sí, o sea, nosotros incluso, aquí también hay, en todas partes hay, la avenida del Libertador, ¿no? En Buenos Aires también hay una avenida enorme. Es la más grande normalmente. Luego hay una plaza de Independencia. Y la gente todavía lucha, especialmente cuando son sitios todavía del colonialismo, o sea, antes siempre había alguna guerra de la independencia, o un libertador que es celebrado por haber liberado el pueblo. Entonces eso de la libertad, de la independencia es algo muy valioso. Sin eso, la vida en la realidad no es muy apreciada, o sea, no se aprecia, no es deseable. Pero eso es algo que hay que entender y tener en cuenta. Pero Dios tiene esa situación, que la entidad viviente, que sí es creado por Él, pero tiene esa pequeña independencia y puede decidir, yo no quiero tener una relación, por ejemplo. Es como uno que está en una familia con sus padres y decide que me voy. Y se va, ¿no?
Los padres no le van a impedir, bueno, a veces sí, pero normalmente no, bueno, si te tienes ¿qué podemos hacer? ¿No? Esa es tu decisión. O sea, uno puede decidir de no quiero saber nada y venir a un mundo donde las condiciones son como son. ¿Y por qué son así? Para que nos demos cuenta que eso no es nuestro lugar, eso ya es otro tema. No estamos viviendo en un lugar que no es nuestro hogar, no es como es una tierra ajena, o a veces se dice el pez fuera del agua. ¿No? Esa es nuestra situación, el original del pez es estar en el agua. Cuando está fuera del agua, aunque le des todo tipo de comodidades, televisiones y autos y una pececita muy atractiva, no le va a servir. Cuando vuelva al agua, pues sí, ahora sí me encuentro bien. O sea, la entidad viviente, ¿no? La jiva, su vida natural es el mundo espiritual, no el mundo material. El mundo material es como está fuera del agua y por lo tanto sufrimos. Y fuera no hay solución, como para el pez. Fuera en la tierra no tiene ninguna solución a menos que vuelva al agua. Entonces, es eso, el sufrimiento está por la condición que hemos elegido. Y Dios no interviene porque eso iría en contra de nuestro deseo. O sea, queremos algo que no es posible, o sea, no es compatible. Estar fuera del agua y ser feliz. ¿No? El pez quiere estar fuera del agua y ser feliz. Pues no. No es tan difícil de entender, pero es así. Hay vinculado con el tema del sufrimiento que estaba mencionando, recuerdo un curso que hice, en Bhakti Shastri se llama el curso, el profesor mencionó como un jugador de fútbol una vez dijo, le preguntaron por algo, el hambre África, algo así, años 90, y dijo como, es su karma. Y tuvo problemas legales después en el país por haber dicho eso, haber mencionado que la gente simplemente como, se lo merece, they deserve it, como, ¿qué me importa? Yo he visto que la filosofía Vaishnava tiene una perspectiva más basada en la compasión, en la misericordia, etc. Sin embargo, me gustaría saber cómo, bajo el prisma del karma, se entiende esto, ¿no? Cuando personas inocentes sufren y tienen, cómo no caer en eso de la simple justificación. Es un tema muy delicado. Muy complicado porque si digo algo, esto va a ser como el futbolista, me van a demandar. Bueno, igual lo vamos a meditar igual. No, pero se puede decir algo que es muy simple y hay que ahora matizar que es cómo se entiende. No hay inocentes. Porque si hubiera inocentes que sufren, eso sería injusto. Y Ompurnam Marak Purnamidam. La ley del karma, que sí, lo hace. O sea, sin eso no se entiende el sufrimiento. O sea, no tiene explicación. También es un argumento, especialmente de los ateos, es un argumento principal. Que ahí hay inocentes que sufren y Dios lo permite. Por eso no puede existir. Pero ya la idea que hay inocentes que sufren es muy cuestionable. Ahora, lo que se da el argumento es, por ejemplo, un terremoto. Ya ni siquiera una cosa de una persona a otra persona, que también está ahí, ¿no? Pero ya, un argumento que he visto es como si, ¿cómo era? Cuando sí, por ejemplo, un terremoto o cualquiera de esos desastres naturales donde están afectadas muchas personas. Y o como una epidemia o la pandemia, bueno, esta sí también, pero la de antes, ¿no? ¿Cómo se llama? La peste. Peste negra. Esto, donde murieron millones y millones de personas. Niños, viejos, cualquiera, ¿no? O sea, sin discriminación se podría decir. Y uno piensa, pues esto, ¿por qué ocurre esto, no? O sea, la mayoría son inocentes. Quizás hay algunos asesinos que también se mueren y lo merecen, pero
Y siempre el argumento es un bebé, un niño pequeño, ¿qué ha hecho? Eso he escuchado muchas veces. O sea, en realidad uno de mis hermanos tenía esa pregunta a su sacerdote. Él tenía un hermano pequeño que se murió de cáncer a los 7 años, algo así. Y fue ahí a preguntar, ¿qué ha hecho este niño para ahora morir tan temprano de una enfermedad tan terrible? O sea, ¿qué ha hecho? Y claro, el sacerdote no tenía respuesta. Luego es lo único que se dice que son los caminos misteriosos de Dios, la voluntad de Dios que no sabemos. Vale, pero no es muy satisfactoria la respuesta. Entonces, sin entender y aceptar el concepto que el alma es eterna y transmigra de un cuerpo a otro, que había una vida pasada, no se puede explicar eso. Y con esto sí, ¿no? Que si hay algo que me ocurre ahora, yo entiendo, yo acepto que tiene que haber alguna razón. No ocurre porque sí, ¿no? Y a veces, o sea, ahora lo hemos visto en la pandemia, que incluso en una familia puede haber una persona que sí contagia, contrae el virus y se muere. Y otra persona en el mismo ambiente a lo mejor ni siquiera tiene el virus, o si lo tiene, lo supera fácilmente en una semana. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Hay una razón o es todo por casualidad o sea, sin sentido, ¿no? O sea, la otra es que no hay razón, eso pasa y no pasa y nadie sabe por qué, porque he tenido suerte o he tenido mala suerte. O sea, para nosotros, yo creo que eso de suerte y mala suerte no existe. No es que, o sea, a veces también la pregunta es, ¿por qué pasan cosas buenas a malas personas y cosas malas a buenas personas? Porque no tiene sentido, ¿no? Las cosas buenas deben pasar a las personas buenas y las cosas malas a los malos, porque los merecen. No, porque no sabemos. La ley del karma es como muy preciso y tiene en cuenta muchas cosas que nosotros no vemos, y especialmente algo del pasado. Por ejemplo, ahora una persona mala, pero ha hecho algo muy bueno en el pasado, y por eso ahora tiene alguna facilidad, como puede ser rica, o puede ser famosa, o lo que quieras, o tener una vida sana incluso. Pero es una persona mala. ¿Y por qué? Claro, porque en el pasado ha hecho algo, pero ahora está cosechando esos resultados, pero el futuro va a ser, quién sabe, mejor no saberlo, porque ahora lo que está actuando es malo, está engañando, está incluso a lo mejor asesinando, no personalmente, pero pagando a alguien, esas cosas pasan. Entonces está construyendo un futuro bastante oscuro. Y al revés, alguien que es una buena persona ahora, pero le pasan cosas, ¿no? De sufrimiento, enfermedad, pérdidas, no sé qué. ¿Por qué? Porque sí, hay algunos resultados que vienen del pasado, pero ahora como es buena persona, se va construyendo un futuro mejor. Para mí es la más lógica de las explicaciones. Si no, no tiene sentido. ¿Por qué un bebé incluso puede tener o sea, a veces nacen eso, discapacitados o sin miembros del cuerpo o con una enfermedad ya terminal, nada más nacer, o se mueren a unas pocas semanas o meses. ¿No? Esa muerte súbita que tampoco tiene explicación, nadie sabe por qué. Nosotros sí sabemos, hay karma. El karma es ahí, ¿no? Ahora, no se puede usar como una excusa. Eso es otro aspecto que tampoco se entiende muy bien. O sea, yo podría pensar, mira, te voy a dar un puñetazo, te voy a romper la cara, porque yo soy un instrumento del karma. Tú te lo mereces. A lo mejor no lo sabes, pero entonces yo no tengo culpa. No, eso, o sea, ahí está otra vez el libre albedrío. Uno decida hacer algo que sea dañino o un acto criminal, delincuente. No es
Tampoco uno puede decir, bueno, es mi karma, ¿y qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, simplemente me empuja el destino a hacer esto. No, ahí está la cuestión, ¿no? Tenemos como seres humanos especialmente la decisión, o sea, esa capacidad de decidir así o así, y no tienen que ver con el karma, pero resultará en karma. Es complejo, pero... Hay un Gorgo Palma, un devoto, discípulo de Rama Swami, da un ejemplo muy interesante, menciona cómo nosotros le llamamos karma, él dice, pero otra gente le dice suerte o destino. Claro. Sin embargo, es el mismo punto, y él dice, son aquellas cosas que nos pasan. Lo importante es aquello, como lo que usted dice, porque nos pasa algo. Lo importante es qué vamos a hacer ahora con aquello que nos pasa. Ya. Y a partir de aquella reacción a aquello que nos pasa, vamos construyendo un nuevo karma, un nuevo destino. Claro. No, normalmente lo que, según las escrituras, ¿no? El verso Tatenukampam Susamikshmano, nuestra propia perspectiva debería ser, yo me lo merezco. Pase lo que pase, es por alguna razón. Ahora, cuando yo hago algo a otra persona, yo no puedo aplicar ese mismo razonamiento, que esta persona se lo merece y yo solamente hago esto porque lo merece. No. Pues es un poco complicado, pero es así. Si no, claro, eso es muy sinvergüenza, ¿no? Yo no soy al juicio, yo soy un instrumento del karma, yo no tengo culpa. ¿Qué puedo hacer? No eres un instrumento. Ahí está la cuestión del libre albedrío. No somos simplemente instrumentos, o incluso eso de la predestinación, que es otra historia, ¿no? Alguna gente se lo cree. Todo está predestinado. No tiene sentido eso. No somos robots que simplemente estamos actuando según lo que debe pasar, porque no se puede hacer de otra manera. Entonces ya no somos, ¿no?, personas o entidades vivientes con independencia. Perfecto. ¿Sí? O sea, somos culpables. Y los otros no son inocentes. Así de simple. Una víctima nunca es inocente. No sé, a lo mejor sí. Pero quien es el agresor siempre es culpable. Perfecto, muy claro. Estamos terminando, pero tengo una pregunta bien que vincula estos dos mundos y que tiene que ver con cómo los problemas sociales que vemos en el mundo pueden tener alguna solución a partir de una práctica espiritual. Bueno, si se reconoce quién es el propietario, por ejemplo, es un simple paso. Ya hay muchas consecuencias de ese concepto, ¿no? O sea, esto es mío y yo soy no sé qué. Esto es como una ilusión, nos engañamos a nosotros mismos y a los demás. Y es la causa del conflicto. Si analizamos, ¿qué es un conflicto? A ver, vamos a ver eso, porque el problema que hay es conflicto, en cualquier nivel. Se puede decir, un conflicto es el encuentro de dos intereses separados. Pues sí, hace sentido. ¿No? Eso tiene sentido, ¿no? Yo tengo un interés, tú tienes otro interés. Y a veces se intenta eso, llegar a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que mi interés, yo voy a sacrificar el 50%. También tienes que sacrificar el 50%, entonces tenemos trato. Si tú me dices, pues, 90% mío, y tú puedes mantener un 10% de interés. Digo, ¿qué? Y a lo mejor tengo que agachar la cabeza porque tú tienes mucho poder. Pero luego hago planes. A ver cómo la revancha. ¿Cómo puedo? ¿No? Porque es injusto, claro. Puedo recuperar lo que es realmente mío. El mínimo, en realidad me pertenece el 100%, pero estaba dispuesto a dar un 50%. Pero como tú no quieres darme el 50%, pues ya tenemos... Pero a veces sí llega a un acuerdo y la cosa funciona durante un tiempo.
Hasta que otra vez, ¿no? El interés nos supera, pero esto no es suficiente, ¿no? En realidad, como dicen, pues esto es nuestra tierra, siempre ha sido. Nuestros antepasados vivieron aquí y han venido y nos ocupan, son ocupas. Es así. Pero la tierra es de nadie, pero si no llegamos a un entendimiento común, los intereses separados quedan separados, conflicto irreconciliable, esa palabra. Irreconcilable differences. Yeah. No en los divorcios lo mismo. El juez pregunta, ¿cuál es el problema? Pues diferencias irreconciliables. Ya, qué palabra. ¿Y ahí qué se va a decir? Pues no pueden hablar entre ellos, tenemos un mediador, tenemos uno muy experto, un asistente social, y se sienten y hablan, pero pues no. Yo no quiero que me pinte la habitación en azul, yo odio el azul, pero ella lo quiere en rojo, ¿cómo eso? Pues no hay manera, como ella lo quiere azul, él quiere rojo, y no se pueden entender, que a lo mejor lo ponemos blanco. O qué sé yo, ¿no? O sea, está claro la idea. Que no hay diferencias que no podemos superar, no estamos dispuestos a ceder, pues ahí, a ver, quien tiene más puño, gana, por un tiempo. Y luego se va planificando la revolución, la insurrección, ¿no? La insurrección. En fin. Pues muy difícil, ¿no? Esto si no hay conciencia superior, que reconocemos juntos que hay un centro, todos los intereses chocan. Cuando hay un centro es como la idea de la piedra que cae en el agua, hace círculos. Si hay otra piedra, vale, vamos, cae en el mismo sitio, más círculos, pero no se intersectan. Cuando hay dos piedras en diferentes sitios, vienen los círculos y ahí hay conflicto. Muy buen ejemplo. Muy bueno. Ahora, tengo una pregunta más, pero ahora me surgió algo aparte, ahora que mencioné este tema, y es que, si es posible, usted, antes de tomar esta orden de sannyasa o renunciante, usted tuvo una vida de casado, tuvo familia, sí, muchos años, 32. 32 años, es un gran éxito, y en sanidad siempre es algo de común acuerdo cuando una persona toma una conversación. Sí. Entonces, eso desde el punto de vista incluso material, no hablamos de temas espirituales, es un éxito en la vida de... Ya veremos, todavía no, es como se dice en alemán, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. No debemos alabar al día antes que venga la tarde, la noche. Cuando ya estoy muerto y no ha pasado nada, me se puede alabar. Porque hasta el último momento, quién sabe, de repente aparece ahí alguna figura muy atractiva y yo pierdo la cabeza. Ok, entonces vamos a hablar de la etapa anterior. Vamos a hablar entonces de la etapa anterior. No, hay viejos muy tontos. de casado. ¿Qué recomendación usted podría... No, 3 recomendaciones, va a ser más cara. ¿Cuáles son las 3 consejos o 3 recomendaciones, sugerencias que usted daría a parejas jóvenes, chicos que están atreviéndose a casarse, que no es muy común hoy en día? Pero si, ok, vamos a hacer esto, que yo tengo 26 años, estudiaste algo así, y ahí tú tienes 24, saliste y lo dices, ok, vamos a casar. Usted que ya tiene una vida, ¿cuáles son las 3 recomendaciones o sugerencias que daría una pareja joven para ser exitosa en su vida? Esto es otra vez muy quizás controversial. No, tampoco tanto. Yo voy a referirme al Srimad Bhagavatam. Prabhupada mismo lo dijo, está muy claro, y por experiencia puedo decir que es 100% cierto. Antes de unirse, porque significa compartir la vida, vivir juntos, ¿no? Hay que tener claro y estar convencido y comprobado que hay compatibilidad en Shila y Ruchi. Eso está ya hace canto. Cuando creo que son las hijas de Bahuti, que se entregan a los sabios. Creo que es esa parte. Y Prabhupada
hace ese comentario, que porque en el verso se dice que las hijas se combinaron con los diferentes sabios según ese concepto de Shila y Ruchi. ¿Qué quiere decir? Shila es carácter y Ruchi es gusto. Los caracteres deben ser compatibles y los gustos deben ser compatibles. Si no, tarde o temprano, conflicto, como lo de la pared. ¿Qué decir de comida? O de música. ¿O dónde hacemos las vacaciones? ¿En la montaña o en la costa? En la costa, no. No. ¿La montaña? ¿Está loca? Ahí siempre hay que subir y bajar, cuesta mucho. En fin, si no estamos compatibles, y otra cosa más controversial, más vale que uno se sienta atraído, atraída. Uno no puede imitar a Prabhupada, que no te guste tu esposa, o que no te guste tu marido, pero por lo que sea nos casamos. 100% seguro no va a funcionar, especialmente hoy día. Antes quizás por un sentimiento de deber, ¿no? Hay hijos, estoy casado, he dado un voto, pues voy a aguantar hasta el final. Hoy día nada. A la primera, mira. Toma. ¿No? Se separan. No, pero si hay realmente lo que llamo amor, ¿no? Sí, o sea, uno tiene que gustarse. ¿Qué se va a hacer? Es así. Si no te gusta, pues eso no va a funcionar ni mucho menos, ni mucho tiempo. Y el gusto no puede ser muy superficial, solamente porque tienes una cara bonita, un cuerpo atractivo. ¿Eso es suficiente? Pues sí, una semana, un mes, un año, quizás 2, con mucha suerte. Pero luego, no, eso no es una receta para el fracaso. Shila y Ruchi. Hay que comprobar que nuestros gustos y el carácter son compatibles. Perfecto. Incluso en la astrología lo hacen así. Hay 3, ¿no? Manusha Gana, Deva Gana y Rakshasa Gana. Pues más vale que si uno Rakshasa que se une con otro Rakshasa, no con un Deva. Esto es conflicto programado. O sea, si uno tiene una naturaleza baja y quiere disfrutar de la vida a tope, pues se junte con otra persona del mismo estilo. No con alguien que quiere ser un sabio o una santa, una monja. Pues no va a funcionar. Eso es el consejo controversial. Pero basado en experiencia directa, tanto personal como ajena, observando a los demás. Qué buen consejo. Esa era la idea. Creo que es así. Entendí muy bien mi invitación. Es así, o sea, tú puedes comprobarlo. Pero mira las parejas que se han separado. A ver por qué. Y a ver cuáles están juntos muchos años. A partir de 20 podríamos decir, bueno, básicamente está funcionando. Cuando son 30, 40, bien, comprobado. Perfecto. ¿Qué otra cosa podría agregar a este? Pues cantar y ser feliz no es nuestro lema. No, pero el punto es que sí hay que tener una visión clara, y lo único que nos da una visión realmente clara son los shastras y los acharyas, Sadhu, Guru y Shastra. Si no, la mente nos da muchas ideas, y si escuchamos a cualquiera, peor, porque nadie tiene una visión clara. Todo está basado en un concepto, o sea, corporal o intereses separados, y todo es como destinado a un fracaso. Sí, muy bien. Sí. Quisiera terminar esta entrevista con una pregunta final y que tiene que ver con si una persona escucha una entrevista y le hace muchas cosas sentido, dice, bueno, ya creo que me gustaría practicar algo, me gustaría profundizar más, etc. Pero, ¿cuál sería su recomendación para una persona que quiera iniciar su camino espiritual más seriamente, que quiera empezar alguna práctica espiritual más seria y no superficial? Es muy fácil de contestar.
Por ejemplo, si tú te interesa el golf, quizás, bueno, quizás no, pero imagínate no te interesa. Yo nunca he jugado al golf. Pero de repente digo, bueno, mira, no está mal, ¿no? O sea, me parece bastante interesante. ¿Qué hago? Pues va a un club de golf y quizás hay alguien aquí que es experto en golf que me puede enseñar un poco. O ahí tenemos el profesor de música, ¿no? Alguien dice, pues me encanta el violín. ¿Cómo hago? Pues claro, te puedes comprar un violín, te metes en tu habitación y empiezas a ver, aquí cuántas cuerdas hay. ¿Cuántas cuerdas hay? No sé, 4, 5, 6, 4, ¿no? Y ahí esta cosa que hay que ponerlo así y ahí empezamos. No sé. Pero bueno, voy a insistir ahí, puedo pasarme semanas y meses, años, intentando de averiguar cómo toco ese violín para que suene como Paganini. Pues no es muy recomendable, o sea, no muy inteligente tampoco. Busca un profesor que sabe, ¿no? Y le haces preguntas. A ver, primero, ¿cómo hay que cogerlo? ¿Así o así? O no sé, le pongo ahí. O ¿esto a qué ángulo? ¿Así o así? Claro, hay respuesta porque alguien sabe por experiencia cómo hacerlo y cómo aprenderlo. Entonces, es como buscar una compañía, sangha, del estilo que yo estoy buscando. Si quiero jugar al golf, pues voy al club de golf. Si quiero el fútbol, pues voy a ver, ¿no? cuál es el equipo más exitoso y donde hay expertos. Y vida espiritual, pues buscar a alguien que sabe un poco sobre eso y leer a lo mejor libros, sí, acerca del asunto para tener alguna idea más clara. Excelente. Muchas gracias, me quiero agradecer su tiempo, que es algo muy valioso. Quisiéramos saber si, antes de despedirme, quisiera agregar algo más, alguna idea final. Está todo dicho, ahora simplemente si uno no ha entendido todo, como está grabado, pues pon otra vez en la marcha atrás y empezar de nuevo a escuchar. Y si hace falta 10 veces, pues 10 veces. Si hace falta 100 veces, pues 100 veces. Uno quizás con una vez, o sea, lo entiende todo. Es la ventaja, ¿no?, de un vídeo que se puede... Si uno solamente está en una reunión y nada está grabado, pues si alguien me queda bien, si no, ahí se va al aire y se pierde. Pero tenemos no solamente esto, tenemos las escrituras, que es incluso mejor casi que esto porque esto es muy vulnerable. Hay electricidad, bien, si no hay, no va. Si por alguna razón apretamos un botón equivocado, todo se borra y no tenemos un backup. Y eso pasa y se ha perdido por siempre. Algo que está sobre papel, ya tiene que ser un incendio y normalmente hay más copias y no hay problema de recuperar otra, ¿no? O sea, escrituras, personas, y con eso uno puede ir poco a poco. Y luego la práctica personal, claro. Sin solamente estudiarlo, hay que practicar. Y a veces son muchas horas, en ese caso de un violín, por ejemplo. El golf quizás también, ¿no? Y la vida espiritual normalmente significa 24 horas al día. Ups. No queremos desanimar a nadie, no, lo que uno pueda. Si son 24 segundos, bien, mejor que nada. 24 minutos, mejor. 1 hora, bien. 2 horas, vale. O un fin de semana, lo que sea. Depende de cada uno, tiene una situación diferente. Lo importante es empezar y no simplemente dejarlo por cualquier razón tonta. Hay que ser un poco determinado. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo.